Tenemos invitados de lujo. Aquí está la ministra de Salud con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que muy elegante la señora, con una personalidad, María Teresa Barán Vasilchuk. Bueno, antes que nada, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, claro. Acércate, por favor. Bueno, María Teresa Barán, todo el mundo habla de la señora ministra, de que sabe mucho, de que es muy talentosa. Y además viene de Itapúa, que es una región a la que, bueno, yo sueño alguna vez. Cada vez que me voy ahí es como que uno entra en Europa, más o menos, en esa parte de Itapúa. Y hace rato que no voy, así que me gustaría volver también, y Encarnación y todas esas ciudades de esos lugares tan hermosos del sur del país. Parece otra república, eso se suele decir a veces, pero no quiero insistir para que no tomen celosía los otros paraguayos de otras regiones. María Teresa Barán Vasilchuk, ¿cómo fue para que te eligieran ministra de Salud? ¿Cómo fue? Bueno, Bruno, antes que nada, bienvenida. Y sí. Quiero disculparme porque la ministra estuvo esperando bastante tiempo acá, y muy especialmente, y bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Bruno, sí, por invitarme a tu programa. Sé que es un programa muy visto. Muy amable. Así que para mí es un honor estar ahí aquí hablando contigo, y sobre todo por algo tan lindo y tan apasionante que es la salud pública y mi querido Paraguay. Sí. Y la salud pública, médica cirujana es la doctora, especialista en medicina familiar, con amplia trayectoria en salud pública, servicio a la comunidad, como colaboradora voluntaria. Ayer estuvo acá el doctor Charles Rodas, y hablamos del neuropsiquiátrico, y él puntualizó de que la ministra de Salud se va a ocupar también del neuropsiquiátrico, de la situación ahí de los enfermos, y no solamente de los pacientes, sino defendiendo a los profesionales del neuropsiquiátrico. Muy interesante, porque hay quejas de un lado y quejas del otro lado. Eso seguramente sabes, doctora. Así es. Pero de que como ministra te intereses ya es un gran paso en una institución que tiene sus años, y es muy especial esta institución, muy delicada, porque son seres humanos los que están ahí, no son animales. Sí, así mismo. En realidad, esta crisis que históricamente tiene el hospital psiquiátrico es una crisis que viene atravesando hace más de 30 años. Sí. Y en donde nosotros con el equipo hemos dicho, vamos a aprovechar que de esta crisis se pueda transformar en una gran oportunidad. Esta gran oportunidad es de transformar lo que es hoy el hospital psiquiátrico, en transformar en un hospital, en un centro de atenciones, en un centro de urgencias psiquiátricas, y con un hospital día. Y por sobre todas las cosas también transformar las vidas de las personas que hoy viven en ese lugar. Y siempre voy a estar a favor de las personas, y tenemos que tener y comprender que hoy en el hospital psiquiátrico tenemos dos grandes situaciones. Por un lado están las personas con trastorno de salud mental que hoy están internados y tienen una estancia prolongada. Algunas personas están hace más de 15 años viviendo en ese lugar. Y por el otro lado están mis compañeros de trabajo, que son los funcionarios del hospital. Que también tienen muchos años ahí. Que también tienen muchos años trabajando en ese lugar, en donde como máxima autoridad yo también tengo que velar, por un lado, por los derechos de las personas que están viviendo y que están internados en el hospital, pero por otro lado también por los derechos de nuestros compañeros de trabajo que están en ese lugar. Nosotros no vamos a defender lo indefendible. Lo que nosotros buscamos en todo caso es que si hay denuncias de maltrato dentro del hospital psiquiátrico, si hay denuncias de abuso, que estas denuncias sean realmente responsables
con nombre y apellido para que nosotros podamos identificar quiénes son o cuáles son estos funcionarios que maltratan, cuáles son estos funcionarios que hacen abuso de las personas con trastornos mentales. Identificar y sacarlos del sistema y que se le caiga con todo el peso de la ley. Pero también algo que tiene que entender la ciudadanía, que dentro de estos funcionarios hay personas maravillosas ahí adentro. ¿Por qué? Sí. Hoy tenemos contabilizado, nosotros tenemos 131 pacientes que están viviendo en el hospital psiquiátrico. Sí, 131 48 de estas personas hace más de 15 años que viven en el lugar. 15 años. Que fueron abandonados y dejados y depositados como un depósito de seres humanos. O sea, abandonados por sus familias. Entonces, hoy estos funcionarios, compañeros nuestros que están dentro del hospital psiquiátrico, están haciendo de alguna u otra manera como una familia para estas personas que viven, el nexo, el contacto con estas personas. Entonces, hay personas que probablemente tenemos que cambiar, o hay personas que tenemos que sancionar si se detecta de que hay algún maltrato, y nosotros vamos a apoyar todo este proceso de investigación. Pero también tenemos que entender de que hoy, como gobierno de Paraguay, con esta crisis que todos los gobiernos anteriores tuvieron estas crisis. Entonces, hoy nosotros queremos transformarla en una verdadera oportunidad. Se instaló un equipo que está interviniendo en el hospital, y producto de esta intervención es que yo hoy te estoy dando a lo mejor todos estos datos, y una de las cosas que ya vamos a hacer, que hay 10 personas, y más probablemente, pero hay ahora 10 personas que están en condiciones de ser dados de alta, que ya están en condiciones de ser devueltas a su comunidad y a su familia, pero como no tienen familia, no tiene quien se hagan responsable de ellos. O no quieren hacerse cargo. Y no tenemos contacto, porque no podemos trazar y decir, bueno, vamos a buscar a esta familia y vamos a contactar. No hay forma de contactar con estas familias. Entonces, también... Fueron abandonados. Totalmente abandonados. Entonces, como Ministerio de Salud y como Gobierno de Paraguay, nosotros entendemos que son personas de derecho, que merecen tener una vida digna, que merecen tener una familia. Entonces, le vamos a trasladar a nuestro complejo Santo Domingo, que está enfrente del IPS, y ahí le vamos a alojar a 10 de estas personas, donde estas 10 personas a lo mejor le va dentro del complejo Santo Domingo, hay otras personas que viven ahí, y ese va a ser su hogar. Ese va a ser su lugar donde ellos van a vivir. Y la idea es que nosotros, a lo largo de estos tiempos, podamos externar, o sea, es como una palabra técnica, sacarle de esa situación de encierro que están estas personas y devolverlo a la comunidad en hogares sustitutos. Muy interesante, muy interesante. Y es penoso que esa gente haya sido abandonada por sus propios familiares, pero ocurre eso, lamentablemente. Y esto de la salud mental es usted como médica, digamos, o como médica, te estoy tuteando, entonces, ¿se puede curar esa enfermedad mental de la gente? A veces pasaron 10 años, 15 años, ¿esa gente puede ser curada o en qué grado, digamos, en qué porcentaje, mejor dicho, sería Lo que quiero que la población entienda, de que las personas con trastornos mentales existen, es como una enfermedad crónica, que en realidad a lo mejor no se cura, pero se puede controlar. Y te doy un ejemplo. Se puede controlar. La diabetes es una enfermedad crónica que no se cura, pero se puede controlar. Yo soy diabético. La hipertensión es una enfermedad insulino dependiente hace más de 30 años. Bueno, entonces, probablemente a lo largo de tu vida alguna vez has tenido una descompensación. Sí, varios. Donde esta descompensación hizo de que consultes a lo mejor a la urgencia, que esa consulta en la urgencia puede significar que te recuperes y vuelvas a tu casa, o te internes para mejorar y compensar tu diabetes. Ese mismo tratamiento merecen y deben tener las personas con trastornos de salud mental. Son enfermos crónicos que deben ser controlados. Por eso es que nosotros tenemos que transformar el hospital psiquiátrico en un centro de atenciones agudas de las crisis de estas personas con trastorno mental, y que podamos resolver el problema en el momento,
Si necesita internarse, que se internen por 2 o 3 días y después se le tiene que devolver a la sociedad. Hoy, dentro de lo que, y nosotros siempre decimos, nosotros hoy no vinimos acá para encubrir la realidad. Hoy la realidad es que, y hablando con la directora de salud mental, me decía, nosotros necesitamos prácticamente para cubrir las brechas de la necesidad de psiquiatras que tenemos en Paraguay, necesitamos 700 médicos psiquiatras. ¿Y cuántos hay? Hoy nosotros tenemos dentro del sistema público, contratados por el sistema, 91 médicos psiquiatras. O sea, nosotros necesitamos, aparte de los 91... 600 y más. No, 700 más. 700. Entonces, es muy grande la brecha. Y normalmente uno estudia medicina, se recibe de médico. Esto dura, de acuerdo a la universidad, entre 4 a 6 años de recibirte de médico. Después, para hacer la residencia de psiquiatría, otra vez tardás por lo menos de 4 a 6 años en terminar esta residencia. Un médico psiquiatra tarda en formarse en un promedio de 10 a 12 años. A 12 años, sí. Entonces, hoy nosotros dentro de nuestro sistema de formación de residencias médicas, nosotros tenemos la capacidad de formar 12 médicos psiquiatras por año. Entonces, muy grande es la brecha para llegar a tener esos 700 médicos que hoy necesitamos. Entonces, y esta realidad no es solamente de Paraguay. Pero en toda la República no hay más psiquiatras. Tenemos psiquiatras en Encarnación, hay médicos psiquiatras que también están en Misiones, tenemos médicos psiquiatras en Pedro Juan Caballero, pero no en Alto forman Paraná. parte del... No, sí, que forman parte de nuestro sistema de salud. O sea, entran dentro de esos 90 y algo. Entran dentro de esos 90 sí, y no, pero como hablaba de 700 y los otros, para completar los 700. Y tenemos que seguir formando, pero como te había explicado, que un médico psiquiatra tarda 10 a 12 años en formarse, necesitamos como mínimo 7 años para disminuir o para sacar esta brecha. Entonces, hoy también tenemos varias estrategias que trabajar. Una de las estrategias es a través de la Organización Mundial de la Salud. Existe una herramienta que se llama MHGAP, que es una herramienta de formación y de capacitación en donde nosotros le formamos y le capacitamos a los médicos que trabajan en la unidad de salud de la familia a manejar y controlar las enfermedades de trastornos de salud mental más frecuentes y leves. Entonces ellos pueden manejar estos trastornos, y los realmente graves que no lo pueden manejar lo derivamos al especialista. Bueno, es muy importante esto de la salud mental, es importantísimo y es uno de los temas que tenemos que tenerlos en cuenta en todos los sentidos. Nosotros como sociedad tenemos que cuidar y velar de nuestros hermanos o familiares, y no como cierta gente que los abandona así, pero en todas partes se cuecen habas al respecto. Tenemos que... Ministra de Salud, María Teresa Barán Vasilchuk. Los dos apellidos, Barán y Vasilchuk, son de origen ucraniano, ¿verdad? Sí. Mi papá en realidad nació en Kiev, Ucrania. En Kiev, sí. Y cuando a la edad de 6 años, como escapando de la Segunda Guerra Mundial, viene en barco y se instala en Paraguay. Sí. Así es. ¿Vive tu padre? No, mi papá murió a la edad de 53 años, cuando yo tenía 17. Murió de un cáncer, y que fue de alguna otra manera el motivo por el cual yo decidí estudiar medicina. Sí, me imagino. Mi mamá quedó viuda con 43 años y con 6 hijos. O sea, yo vengo de una familia en donde somos 6 hermanos, 4 mujeres y 2 varones. ¿Y qué número de...? Yo estoy en el medio. En el medio. Yo soy la número 3. ¿Y tu mamá vive todavía? Sí, mi mamá vive en Encarnación. Tiene 81 años ahora, pero es muy fuerte. Se nota. Ustedes son muy fuertes, todos los ucranianos. ¿Y cuál es tu visión, así como un apartado, nomás te consulto, una visión de un ascendente de Ucrania o de sangre ucraniana respecto a lo que está pasando allá en Europa contra tu país, Ucrania?
por parte de Rusia o por parte de Putin, no sé cómo es el asunto. ¿Cuál es esa visión tuya, personal? Sí, personalmente nosotros en Encarnación hay toda una comunidad ucraniana. Nosotros tenemos un club ucraniano, tenemos nuestra iglesia, que es la iglesia ortodoxa, tenemos toda una comunidad grande en donde realmente nosotros como ucranianos nos sentimos un poco dolidos por la situación, claro, porque sabemos de que lo que hoy está sucediendo en Ucrania es injusto lo que está ocurriendo y que entendemos que es más, esta lucha que hay o estas peleas que hay entre Rusia y Ucrania no es una pelea de ahora, sino es una pelea de toda la vida. Siempre existió estas diferencias que hay, y en donde nosotros entendemos que de repente es más que nada por un interés más que nada económico, porque Ucrania está situado en el corazón de Europa. Y produce. Es uno de los países, es como llamado el granero de Europa, porque claro, es el que más produce el trigo. Entonces, de repente, esa es una cuestión apetecible por otros, y en este caso por en vez de Rusia. ser una oportunidad para Ucrania, hoy es una amenaza, y por eso es que tenemos hoy estas diferencias con Ucrania, además de con Rusia, además de otras cosas, ¿verdad? Pero hay que continuar produciendo y luchando, porque Kiev, yo creo que Kiev, así históricamente, fue la primera ciudad de Rusia, más o menos. ¿Es así? Así es. Fue la primera capital, y después surge Moscú mucho después. Para darle un ejemplo, por ejemplo, cuando ocurre cuando mi papá o su familia decide venir a Paraguay, mi padre no sale con su pasaporte de ucraniano, sino salimos con pasaporte polaco, con pasaporte polaco para poder venir a Paraguay. Sí. Bueno, y en el terreno que nos atañe, ministra María Teresa Barán, ¿cómo está la infraestructura respecto a los centros de salud del interior del país? Porque se habla que como que nos faltan muchas cosas. También un tema pendiente que nunca se aclaró, la cantidad de dinero prestado por el gobierno pasado, millones de dólares, con la excusa de la famosa vacuna y la pandemia y qué sé yo, y millones de dólares, que eso tenía que ser, por lo menos tuvo que haber sido trasuntado en algún centro de salud, en algún hospital, plasmado en algún hospital grande, importante, cosa que no se dio. ¿Y cómo está esa parte del interior en cuanto a infraestructura desde la perspectiva de una cabeza del Ministerio de Salud, en este caso, respecto a todo lo que hay que hacer y no se hace? Porque esa gente de allá tiene que venir hasta Asunción para curarse o tratar de curarse. Se supone que tienen que haber varios centros en el interior que funcionen y que tengan la misma calidad que este IPS de acá o que el Ministerio de Salud y qué sé yo, en general. Sí, cuando hablamos de recursos, en realidad en salud pública siempre decimos que los recursos o las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos. Y esta es una verdad y una realidad. Y con respecto a lo que es infraestructura, todavía hay una flecha muy grande para lograr ese 100% de acceso universal a los servicios de salud. Pero algo muy importante, hace unas semanas atrás, dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, nosotros se ha instalado una estrategia que es una estrategia de atención primaria en salud, que es a través de las unidades de salud de la familia. Hoy tenemos más de 900 unidades de salud de la familia distribuidas en todo el país. A través de esta estrategia nosotros podemos lograr ese acceso universal a los servicios de salud, y hemos logrado que en muchos lugares donde nunca hubo un médico, hoy a través de esta estrategia hay una unidad de salud de la familia con un equipo de salud, donde ese equipo está constituido por un médico, una licenciada, un auxiliar de enfermería, un auxiliar administrativo, los promotores comunitarios. ¿Qué significan estos promotores? Son los que yo suelo decir siempre, el promotor comunitario es la presencia del Estado mismo
lo más cerca a la comunidad, es el que hace esa visita casa por casa, y en donde podemos detectar de repente algunas situaciones y poder resolverlo. Entonces, las brechas en salud pública son grandes. Tenemos que construir un sistema de salud que funcione en forma articulada, en donde la puerta de entrada al servicio tiene que ser la unidad de salud de la familia, pero a través de la unidad de salud de la familia, si ese paciente necesita una mayor complejidad, a través de la unidad tiene que ser referido a un hospital básico, a un hospital general o a un hospital nacional, y no que la persona en forma particular se tenga que ir a buscar esa asistencia especializada que necesita. Entonces, es ordenar un poquitito nuestro sistema de salud y que esta red pueda funcionar adecuadamente. Ese es un objetivo muy importante. Y por el otro lado... ¿Se va a poder lograr eso? Sí. Yo estoy convencida de que se va a poder lograr cuando hay voluntad política, y acá hablo de una política de gobierno, y se baja esa línea. Vos sos muy fuerte, ministra. O sea, profesionalmente hablo, sos muy fuerte, o sea que nadie te va a tumbar así nomás o te va a contrarrestar porque sí nomás, sino... Vos tenés tus objetivos trazados y vas a pelear por ello, por llegar a esas metas. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué te eligieron como ministra? Por algunas condiciones, seguramente. Yo soy una persona muy creyente. Soy una persona donde siempre me sentí muy bendecida por Dios. Y no solamente bendecida, sino protegida por Dios. Qué bueno. Entonces, todos los cargos donde a mí me tocó estar, siempre entendí y comprendí de que ese lugar estuve y siento que estoy en esos lugares para que yo pueda ser un instrumento para poder ayudar a las personas y ayudar a la gente. Yo estuve, y un poquito haciendo una historia, yo tengo 23 años de ser funcionaria de salud pública. Sí, viceministra de Salud Pública. Pasé por todos los niveles. También fue directora general del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA. Ah, qué bien. Fue secretaria de Salud y presidenta del Consejo Regional de Salud del Gobierno Departamental de Itapúa. Ocupó la dirección del Hospital Regional de Encarnación, directora del Hospital Regional, y fue directora del Hospital Pediátrico y coordinadora del servicio Niveles de Atención de la Diabetes. Sabes mucho de diabetes, entonces. Y los factores de riesgo o de riesgos asociados del Programa Nacional de Diabetes. ¿Lo conocés entonces al doctor Tadeo Jiménez, verdad? Sí, la conozco a toda la doctora Felicia Cañete, a todo el grupo, en donde, para hacer un poco historia, yo hice mi residencia también de medicina familiar en el Hospital Bautista. Y fui la primera que llevó el programa de diabetes con insulina a Encarnación. Bueno. Y le estoy hablando hace 20 años atrás. Sí. En donde las enfermeras le tenían miedo a la insulina. Hace 20 años. Claro. Y hoy ya es prácticamente algo normal y normatizado donde todos usan la insulina, ¿verdad? Entonces, tengo un camino. Y vuelvo otra vez a decir que... Por eso lo de la medicina familiar también, ¿verdad? Sí. Claro. Y yo creo que la especialidad de medicina familiar me ayudó muchísimo en todos los cargos donde yo me ocupo estar. ¿Por qué? Porque en medicina familiar te enseñan, o uno busca, vos podés tener una formación integral. O sea, desde el punto de vista de medicina familiar, nosotros le vemos a la persona como un todo. No es como, espero que no se ofendan y no se enojen los especialistas, no es un corazón, no es un ojo, sino es toda la persona, y tratar de verlo en forma integral. Y eso a mí me ha dado esta visión integral también de repente en salud pública. Y cuando te dijeron vas a ser ministra de salud, ¿qué dijiste? ¡Wow! Sí. Estoy en condiciones de ser ministra de salud, porque tenés que tener la visión espectral de la cosa, ¿verdad? Por eso yo me creo una persona, me siento que estoy como una bendecida de Dios, porque ustedes saben de que ya hubo un ministro que estaba designado por el Ejecutivo y que antes de asumir fue cambiado, ¿verdad? Sí. Entonces, si me hacías esta entrevista a lo mejor a principios del mes de junio,
Ni siquiera estaba en mi mente pensar de que yo iba a estar hoy sentada hablando aquí de una política de salud a nivel de país, ¿verdad? Y bueno, pero van a ser ya 2 meses del cargo tuyo. ¿Vos te sentís ya como pez en el agua dentro de lo que estás haciendo? A mí me apasiona, a mí me gusta y me encanta lo que hago y lo que hacemos en realidad. Porque acá detrás mío hay un gran ejército de personas que están colaborando y trabajando conmigo, porque sola yo no voy a poder hacer nada. El trabajo es un trabajo en equipo, conjunto, y donde tengo el gran desafío de no solamente lograr de que hagamos un trabajo en equipo intrainstitucional, o sea, dentro del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de salud pública, todos tenemos un poquito de responsabilidad, empezando por uno mismo, como Ministerio de Salud, como municipalidad, como gobernación, todos juntos tenemos que trabajar en forma articulada. Para lograr... articulada para llegar a la meta. Todos los paraguayos tenemos que trabajar y estirar el carro juntos. Eso sabemos, yo pregono eso todos los días. El anterior ministro de Salud, que lo entrevisté, tuve la suerte de entrevistarlo una sola vez, pero me pareció una persona honesta, a pesar de todas las vicisitudes, porque él estaba ahí tratando de apagar los miles de incendios en la época de la famosa pandemia, después de lo de la pandemia, pero había muchas historias ahí. Pero me pareció una persona, y honestamente digo, muy, muy loable, porque no ha de ser fácil estar ahí a la cabeza de un ministerio tan sensible e importante como el de salud, porque acá se tienen 2 grandes banderas, la salud y la educación y la salud, y la seguridad, ¿verdad? Son los 3 ejes más importantes. Bueno, pero y también hay muchas... el dengue, por ejemplo, está en boga. ¿Qué podrías decir o cómo podrías tener una cámara acá, ministra Barán? ¿Qué podrías decir respecto al dengue a la población? Porque está otra vez en boga el famoso dengue, el famoso bichito, ¿cómo se llama? El mosquito. El Aedes aegypti, el mosquito. Realmente estamos un poco, estamos muy preocupados con el tema del dengue, y no solamente dengue, Zika, chikungunya. Todo junto. Porque dentro de lo que es el CENEPA, nosotros tenemos una estadificación que se llama índice de infestación. Este índice de infestación a nosotros nos habla de la población del mosquito que tenemos en todo el territorio nacional. Lo ideal es que el índice sea por debajo de 0,9%. Estamos en alerta cuando estamos hablando de 1 a 1,9%, y por arriba de 3 a 4% ya es en alerta. Es rojo, como un semáforo. Hoy les puedo asegurar que prácticamente el 100% de todos los distritos del Paraguay estamos en rojo. ¿Qué significa esto? Y es muy preocupante, porque y a veces... ¿Y cuáles son esos síntomas rápidamente? Porque yo tengo un empleado que hace días no está viniendo porque dice que cae hue, que tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, no será dengue lo que tiene seguramente. Normalmente cuando uno tiene fiebre y dolores articulares y estamos en estas épocas del año, lo primero que tenemos que pensar de que puede ser un dengue, ¿sí? Y como lo dije al principio, es muy preocupante porque estamos prácticamente con el semáforo en rojo en todo el país. En todo el país. Y donde hoy surge una pequeña esperanza con respecto a la introducción de la vacuna contra el dengue. Pero es importante decir que esta vacuna va a formar un componente más de lo que es la lucha contra el dengue. No nos tenemos que olvidar, y a veces suelo decir, nuestro enemigo no es el virus del dengue, no es el virus del Zika ni la chikungunya, nuestro enemigo es el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite estas enfermedades. Y este índice de infestación que yo digo que estamos en rojo en todo el país, significa que tenemos cualquier cantidad de mosquitos Aedes aegypti. ¿Cómo se desencadena una epidemia? Puede ser que el compañero de usted de trabajo hoy está con fiebre, dolores. Eso significa de que está circulando el virus por su sangre. Y si acá hay un mosquito de la Aedes aegypti, ese mosquito le puede picar a la persona enferma. Este mosquito se enferma del dengue
y después le puede picar a alguno de los compañeros de acá y le puede transmitir la enfermedad. Sí o sí necesitamos ese triángulo, el virus, el mosquito y el ser humano para poder tener esta enfermedad. Entonces, por eso es que si nosotros eliminamos al mosquito, no vamos a tener ninguna de estas enfermedades. Puede ser que con la vacuna vamos a disminuir los casos del dengue, pero vamos a continuar teniendo Zika, chikungunya o mayaro, que es otra enfermedad parecida a la chikungunya. Entonces tenemos que seguir apuntando a que la gente tenga conciencia de que la destrucción y la eliminación de los criaderos es la mejor manera de hacer frente a esta enfermedad. Y con tanta lluvia hay que tener en cuenta eso, porque el agua es el elemento que atrae a los mosquitos y compañía, ¿verdad? Algo que quiero, que de repente suelo decir, un tiempo creo que quedó muy esto, no le tenemos que tener como mascota al mosquito Aedes aegypti. Claro. ¿Por qué? El mosquito Aedes aegypti tiene una característica. Pone sus huevos en un recipiente que tenga pared. Pared. O sea, el mosquito Aedes aegypti no pone sus huevos en una laguna. No pone sus huevos en un recipiente, en una zanja. En un recipiente. Generalmente nosotros hablamos de criaderos naturales y criaderos artificiales. O sea, un criadero natural puede ser el hueco de un árbol, puede ser la axila donde se mete el agua entre dos hojas, ¿verdad? Y los criaderos artificiales puede ser desde una tapita de gaseosa, una cáscara de huevo, una pileta o un tanque de agua. Dios mío. Bueno. Porque tiene pared. Entonces, nosotros, los seres humanos, somos los que les damos las condiciones adecuadas para que este mosquito siga viviendo y desarrollándose en nuestra casa y en nuestra vivienda. Hay que eliminar a los mosquitos. Bueno, recientemente ya nos tenemos que ir, doctora, un lujo acá con la doctora Barán, hablando así aleatoriamente, porque recién la conocí y parece que somos amigos de hace mucho tiempo. Tiene esa facultad y eso es muy positivo, ¿verdad? Tiene una empatía con la gente fantástica, esta ministra de Salud. Recientemente se inauguró la unidad de salud de la familia indígena Macá, que son, y donde hay turnos de apoyo, ese tipo de cosas. ¿Es así? Sí, en realidad el día de ayer esto fue. Es histórico. Es nuevo también. En donde nosotros hemos construido esta unidad de salud de la familia que está instalado dentro. Nosotros en Mariano Roque Alonso tenemos una comunidad indígena Macá, que son una comunidad de 500 familias aproximadamente. Ahí tenemos imágenes, sí. Yo estuve por ahí hace años. Donde acá es algo muy importante y muy loable de esta comunidad indígena. Ellos cedieron parte de su terreno para que nosotros podamos construir esta unidad de salud de la familia. Qué bueno. Y un valor muy grande agregado a esto. El director de esta unidad de salud de la familia es un médico indígena de esa comunidad. Sí. Eso es muy relevante. Sí, es un médico indígena que en realidad es importante tener en cuenta, es muy emocionante porque él tiene una historia de vida increíble. Y esa es la ministra así con las plumas arriba. Sí, me regalaron ellos y me puse. Qué detalle lindo, ministra. Sí. Bueno, así que felicito realmente. Esto se tiene que saber, esta es una noticia plausible, no una noticia amarillista ni de ¿cómo se llama? De cuestión negativa, sino al contrario. Es una noticia más que positiva, así que felicitamos acá a la ministra de Salud. Gracias por estar acá, ministra Barán Vasilchuk. Y también la última consulta, el presupuesto 2024 cubre todas las necesidades del Ministerio de Salud, así en 2 palabras. No, como te dije al principio, en realidad las necesidades son infinitas en salud pública. Lo que nosotros sí hoy nos comprometemos en tener una mejor calidad del gasto. Nosotros tenemos que, mejorando la calidad del gasto, podemos tener más recursos y podemos reprogramar y reinvertir en donde realmente se necesita. Nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad. Este es un presupuesto que fue diseñado y fue elaborado por la administración anterior. Nosotros lo que vamos a tener ahora, lo que sí buscamos es tener un presupuesto lo más ajustado y lo más real.
en donde hoy nosotros a través de la cooperación de China-Taiwán estamos trabajando en una herramienta que es el GIS, que es un sistema informático gerencial, en donde este GIS tiene un GIS ambulatorio, un GIS de urgencias e internado, en donde esto nos va a permitir a nosotros tener, por un lado, la trazabilidad de los medicamentos y por otro lado también tener un aproximado de la cantidad real de los diferentes tipos de medicamentos que necesitamos. ¿Para qué? Para que esto realmente nosotros podamos plasmarlo en el presupuesto y decir, no, yo hoy necesito 1 millón de dosis de insulina. Y resulta ser que yo tengo en mi presupuesto solamente 500.000 dosis. Entonces, con este sistema lo que nosotros buscamos y la tarea que nos dio a nosotros el presidente de la República es anticiparnos y ver realmente cuál es el presupuesto real para que podamos comprar las medicinas y para que no falten los medicamentos en nuestro servicio de salud. Bueno, muchísimas gracias. Creemos acá en la ministra de Salud personalmente y sé que las cosas van a salir como deben de salir, con profesionales de alta gama y con gente criteriosa y gente patriota, como aquí lo es la doctora Varán. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Bruno. Bueno.